Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 29, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2, la Escuela de Frankfurt, 893, caracteres generales de la teoría crítica, marxismo y utopía. Simultáneamente a esta obra de confrontación y de polémica, con el cuadro histórico y cultural contemporáneo, el pensamiento frankfurtés ha ido asumiendo cada vez con mayor claridad aquella fisonomía peculiar de teoría crítica de la sociedad, o neomarxismo crítico y dialéctico, que desde Horkheimer en adelante se ha convertido en la bandera de la escuela. Globalmente considerada, la teoría de los frankfurteses es, o intenta ser, una mirada crítica al mundo, teniendo como fin la transformación revolucionaria de la sociedad. Una primera característica de la misma es la globalidad y lo interdisciplinario del método de investigación, rechazando cualquier perspectiva analítico-sectorial de tipo burgués. La Escuela de Frankfurt se propone, en efecto, reproducir la complejidad dialéctica de su objeto de estudio, la sociedad de hoy, a través de una serie de trabajos colectivos y multidisciplinarios. Este plan de indagación resulta claro desde el exordio de Horkheimer, promotora de un planteamiento social filosófico abierto a las integraciones empíricas. La filosofía social debe ocuparse sobre todo de aquellos fenómenos que puedan ser entendidos solo en conexión con la vida social de los hombres, del Estado, del derecho, de la economía, de la religión, en resumidas cuentas, de toda la cultura material y espiritual de la humanidad. No obstante, el verdadero y propio manifiesto de esta tendencia es el prefacio al primer número de la Zeitschrift, en el cual se lee: la revista tiene como punto de mira la promoción de la teoría del proceso social actual mediante la concentración en los problemas de la sociedad de todas las ciencias especialmente importantes para su constitución. Las fuerzas económicas, psicológicas y específicamente sociales deben ser estudiadas a través de investigaciones en los respectivos sectores del saber en la perspectiva de su eficacia social. La revista trata también cuestiones filosóficas y de visión del mundo cuando son significativas para la teoría de la sociedad. Con la aplicación de los nuevos métodos y los datos de las ciencias específicas, debe hacerse posible la comprensión de los procesos especiales. Entre los problemas específicos está, en primer lugar, el de la conexión entre los ámbitos culturales particulares, su recíproca dependencia y la conformidad a leyes de cambio. Una de las tareas primordiales para la solución de este problema es la constitución de una psicología social que salga al encuentro de las necesidades de la historia. Incluso si la revista está preferentemente orientada a una teoría de la historia de nuestra época, precisa de investigaciones históricas extendidas a las épocas más diversas. No deberán faltar, tampoco, investigaciones sobre la dirección del futuro desarrollo histórico. Análogamente, no es posible un conocimiento de la sociedad actual sin el estudio de las tendencias que en ella llevan hacia una planificación económica. Una segunda característica de la teoría acrítica que define su criticidad programática consiste en el rechazo de tomar la realidad tal como es y en la encarnizada voluntad de transformarla. Persuadidos de la inadecuación entre realidad y razón y convencidos de que el ser no es una estructura cerrada y preconstituida, sino un campo abierto de condiciones sobre las cuales se puede intervenir dialécticamente, los frankfurteses, en contraposición a toda filosofía justificadora de lo existente, sostienen que el mundo ya no se halla conforme con las expectativas racionales de los individuos, sino que debe ser sometido por ellos. Como puntualiza Horkheimer, si el juicio categórico es típico de la sociedad preburguesa, es así, y el hombre no puede hacer nada. Si el hipotético y disyuntivo es propio del mundo burgués, en ciertas circunstancias puede producirse este efecto, o es así, o bien es de este otro modo. Para la teoría crítica vale el principio, no es necesariamente así. Los hombres pueden modificar el ser, las condiciones para hacerlo se dan ahora. Todo esto presupone, obviamente,
en antítesis a toda profesión de evaluabilidad, cuya contrapartida inevitable es una afasia conservadora en relación con lo negativo del mundo, que la filosofía social, entendida como interpretación filosófica del destino de los hombres, tenga la posibilidad e incluso el derecho de ver, de criticar el presente a la luz de una serie de criterios o de valores englobados en la idea proyecto de una comunidad de hombres libres, capacitada para garantizar la felicidad de todos los individuos, de un modo adecuado a las necesidades y las exigencias de la especie. Por estos sus aspectos de fondo, la teoría crítica, situándose más allá de la tradicional oposición entre materialismo e idealismo, intenta ser realista y utópica a un tiempo. Realista, puesto que al no pensar que el espíritu sea una entidad autónoma, separada por la existencia histórica, acaba estando marxísticamente adherida a la sociedad en su desenvolverse material, y hostil, por principio, a toda perspectiva interiorística, que olvide el hecho de que no basta superar las antítesis en el pensamiento, sino que se precisa, a su vez, de la lucha histórica. Utopística, puesto que, viendo en la Humanitas una promesa todavía por mantener y un valor todavía por realizar. Mira, sobre todo al futuro, convencida de que las posibilidades del hombre son otras que las de realizarse en aquello que es dado hoy en día, otras que la acumulación de poder y de provecho. La naturaleza utopista de la teoría crítica, entendiendo por utopía la crítica de aquello que es y la representación de aquello que debería ser, o sea, no el sueño abstracto de lo irrealizable, sino la lucha concreta por aquello que, aunque no hallándose hoy en la realidad, podría mañana encontrársele lugar. Ha sido asumida y defendida por todos los frankfurteses, unánimemente persuadidos de que solo pensando aquello que es, a la luz de aquello que no es, se puede hacer teoría auténtica y no ideológica. Emblemáticas son, a este propósito, las afirmaciones de Marcuse, que Philosophy and Critique Theory, 1973, defiende el binomio filosofía-utopía. El elemento utopístico ha sido, por mucho tiempo, el elemento progresivo de la filosofía. Tales fueron las construcciones del estado mejor, del placer supremo, de la felicidad perfecta, de la paz perpetua. Y que, en la nota sobre la dialéctica de 1960, refiriéndose a Mallarmé, sentencia: lo ausente debe estar presente en cuanto la mayor parte de la verdad reside en lo ausente. El pensamiento es, en efecto, el trabajo que hace vivir en nosotros aquello que no existe. ¿Qué somos entonces nosotros sin la ayuda de aquello que no existe? A análogas tesis recurre también continuamente Adorno, para quien la filosofía es el intento de considerar las cosas desde el punto de vista de la futura redención. Esto no significa que la filosofía, para los maestros de la teoría crítica, debe ofrecer un prototipo detallado del no aún. El futuro, o lo otro, para ellos, permanece sustancialmente indecible, exactamente como el Dios de la tradición hebraica del que hablará Horkheimer. El deber del pensamiento no es el de anticipar la configuración concreta del futuro, sino el de denunciar el presente y sus males. En otros términos, se trata de una utopía que tiene un carácter más negativo que positivo, porque, a diferencia de la utopía clásica, Platón, Tomás Moro, Campanella, Fourier, la cual prescribía a veces hasta los detalles y la forma de la ciudad ideal, se concreta sobre todo en la crítica disolvente de la sociedad real. Esta fidelidad a la utopía negativa ha sido repetida por los frankfurteses hasta el fin. Profeso la teoría crítica, puedo, por lo tanto, decir qué cosa es falsa, pero no sé especificar qué cosa es justa. Es más, según el último Horkheimer, la imposibilidad de definir el bien forma parte de nuestra constitutiva finitud y representa un útil antídoto contra el dogmatismo absolutista, religioso o político, de aquellos que, pretendiendo conocer la idea del bien, han hecho por lo general sufrir al prójimo. Nosotros podemos definir los males, pero no podemos decir qué cosa es absolutamente justa. El Duce, llámese Stalin o Hitler,
presenta su nación como el bien supremo, afirma saber qué cosa es el bien absoluto, y los demás son el mal absoluto. A esto, la crítica debe oponerse, porque nosotros no sabemos qué cosa es el bien absoluto, y ciertamente no lo es ni nuestra nación ni cualquier otra. La privilegiación del pensamiento negativo representa también el trait de unión entre la escuela y el arte vanguardista, del que ella ha recibido varias influencias y con la cual, en virtud de sus actitudes de rechazo de lo existente, presenta declaradas afinidades electivas. En efecto, contrariamente a la doctrina leninista de la Trandensliteratur, autora del arte comprometido y politizado, y a las doctrinas de Lukács, que llevan a ver en las obras de arte de vanguardia un signo de la decadencia burguesa, los frankfurteses, practicando una distinta sociología y filosofía del arte, perciben más bien una denuncia indirecta de la falta de lógica y de los tormentos no resueltos de la sociedad contemporánea y la aspiración a un mundo totalmente diferente del actual. Delineadas la formación y las temáticas generales de la escuela, solo nos queda pasar al estudio de cada una de sus figuras. Ahora, si la Escuela de Frankfurt es una expresión con la cual se designa un suceso, la fundación del instituto, un proyecto científico denominado filosofía social, un modo de proceder llamado teoría crítica y, en fin, una corriente o movimiento, es indudable que sus mayores representantes, o sea, aquellos que han encarnado su identidad histórica y teórica, han sido Horkheimer, Adorno y Marcuse.